Señoras y señores, en esta mañanita, estos chicos conocidos como los apóstoles del rap han hecho un video, una canción que se llama Cara a Cara, una confrontación de los issues llamados, ¿verdad?, de los derechos humanos y de la comunidad LGBT, porque uno de los chicos de los apóstoles del rap tiene un hermano, ¿verdad?, de sangre y carne que es gay, y él testifica, ¿verdad?, que lo que una parte reconoce versus lo que el otro también establece ha sido como que el punto de encuentro, y nos podemos identificar inmediatamente con él porque sabemos que es precisamente la dinámica que cada día más se da entre los que, ¿verdad?, establecemos la bandera del evangelio y nuestras libertades religiosas versus otros que junto a la lucha de sus llamados derechos, y verdad, no quiero quitarles la lupa de que lo vean de esa manera, han sentido la necesidad de acallar nuestras voces o de alguna manera presentar como hostil o de odio un mensaje tan sencillo como el seguir creyendo en la familia natural de papá y mamá, el seguir pensando que el sexo biológico hace a los hombres y a las mujeres, y toda esta dinámica de lo que son nuestras convicciones, nuestras, ¿verdad?, creencias religiosas como parte de lo que es el diseño de Dios, y lo reconocemos como parte de lo que es el diseño de Dios para la familia y para el ser humano. Es inevitable una disputa, un roce, un encuentro, un choque entre otros que postulan un pensamiento exactamente contrario a ese. O sea, es inevitable. Los conflictos, cuando son mensajes tan encontrados, van a surgir. Personas que piensan tan diferentes en algún momento van a chocar. En esta canción, que vamos a correr la parte en el canal, para los que nos ven por YouTube y para los que nos ven por Facebook y por el canal de televisión, el 386 en Liberty y el canal 86, vamos a correr el video. Acá nos sale el audio, para que, ¿verdad?, todos nos podamos nutrir. No sé si sabes por dónde sale el audio de abajo. Esa parte, esa parte, vamos a ver si Juanqui arranca el video. Vamos a ver si lo logramos. Juanqui, arranca el video abajo. Esta canción fue basada en la experiencia que he vivido con mi hermano, pues él es gay. Quiero que hablemos sin rodeos, cara a cara. Di lo que quieras decir, no te guardes nada. Si piensas que me equivoco, que mi fe es un error, entonces compruébame que tú tienes la razón. Conservadores religiosos quieren que seamos igual que ustedes. Nos imponen sus creencias, sus ideas y sus leyes. No me hables de amor si odias, hipócrita, eres una burla. No entiendes cómo nos sentimos, solo rechazas y juzgas. También te contradices, haces lo opuesto a lo que dices. Te burlas de nuestra fe, nos criticas y maldices. Eres tú el que está imponiendo que haya leyes nuevas. No me pidas tolerancia si tampoco tú toleras. Tú ni siquiera me conoces, no sabes nada de mí. No decidí ser así, entiende que así nací. La genética no importa, puedo ser lo que yo quiera. Esta sociedad retrógrada debe cambiar su sistema. Aunque cambies tu género y modifiques la ley, la biología no puede alterarse con un papel. Tu acta de nacimiento no va a arreglar lo que quieres. No existe documento que pueda cambiar quién eres. Ningún país desarrollado comparte tu punto de vista. Ya deshazte de esa mentalidad tercermundista. La LGBT y feministas nos apoyan, mientras por gente como tú el país no se desarrolla. Imponer tus creencias no es progreso, es una excusa. Defendiendo a la familia es como ha progresado Rusia. Entiendo que tienes derecho a elegir tu estilo de vida, pero no puedes obligar a que todo el mundo lo siga. No es contra ti ni el feminismo, tienes que darte cuenta. Solo luchamos por las cosas que creemos correctas. Vandalizar o destruir no es un orgullo, es anarquía. Las personas que admiro son las que luchan cada día. Feminista no es quien se queja en las redes sociales. Son doctoras, empresarias y mujeres ejemplares. Yo también estoy de luto por las chicas que murieron. Trabajemos como se debe porque no haya ni una menos. Ya me tienes harto, homofóbico, intolerante. La UNESCO y la ONU también están de nuestra parte. Solo pedimos que dejen de oprimirnos, de juzgarnos. Aunque seamos del mismo sexo, igualmente nos amamos. Y las escuelas necesitan ampliar su criterio. Los niños deben saber nuestra ideología desde pequeños. Queremos más de 2 géneros en los libros de educación, y que tengan la oportunidad que a nosotros nadie nos dio. Las instituciones que te apoyan usan la estrategia típica. No les interesas tú, quieren ganar fuerza política.
Fingen tener tus ideales, los difunden y promueven. No para impulsar tu causa, sino porque les conviene. En la escuela prohíben cualquier relación con la iglesia, más educan a los pequeños para aprender tus creencias. Si hablamos de igualdad, entonces también yo pido que los niños tengan Biblias en cada centro educativo. Ya basta de sus sermones, de su falsa religión. Nosotros somos amados y aceptados por Dios. Y si hay tantos pequeñitos en familias sin amor, ¿por qué no se nos permite tenerlos en adopción? Adoptar no es tu derecho, estás muy desinformado. Solo es derecho de los niños el poder ser adoptados. La adopción no se trata de darte gusto a ti, sino de dar a los más chicos formas dignas de vivir. Hemos sufrido rechazo, odio y discriminación. Por eso marchamos en contra de la maldita opresión. Queremos expresión, poder ser representados. Ya basta de esta sociedad que nos impone el patriarcado, el régimen heterosexual. Ustedes se lo inventaron y los peores fanáticos siempre han sido los cristianos. Sus pensamientos cuadrados ya me sacaron de quicio. Reclámale a Dios porque Él así me hizo. ¿De qué te sirve predicar de santidad en tus sermones cuando en la iglesia hay muchos pastores violadores? Si el de arriba existe y tiene amor eterno, no creo que me condene a quemarme en el infierno. La igualdad de la que hablas solo aplica a tu manera. Hoy en día tienen más privilegios que cualquiera. Si hablas mal de los cristianos, se respetan tus ideas. Mas si no estoy de acuerdo contigo, Facebook me bloquea. Mientras en muchos medios censuran nuestra fe, en todas las series de Netflix hay un personaje gay. ¿Cómo quieres que te crea que la víctima eres tú cuando en tus marchas y protestas te burlas de Jesús? Así como en los cristianos existe gente pecadora, también hay homosexuales que son malas personas. Dices que Cristo es malo, te quejas y lo insultas, mas de nuestros errores Él no tiene la culpa. A pesar de tus fallas, Dios no te deja de amar. Te ama tanto que no quiere que sigas viviendo igual. Solo hay odio en tus palabras, yo soy muy feliz. Me da pereza lo que hablas, vive y deja vivir. A mí no va a cambiarme nada que tú puedas decirme. Desde que me acepté soy completamente libre. Si quiero ser alguien más, dime qué tiene de malo. Siempre creí que había nacido en el cuerpo equivocado. Da igual lo que pienses, este es mi verdadero yo. No me interesa cambiar, no me importa tu opinión. Dime entonces, ¿para qué te preocupas de la gente? Si te sientes tan bien, ¿por qué peleas que te acepten? Mientras dices y dices que encontraste libertad, vives buscando aprobación de la sociedad. Necesitas a Dios, aunque no quieres admitirlo, porque muy en el fondo no te aceptas ni tú mismo. Todos tenemos un vacío espiritual, por eso nada que consigas te dará felicidad. No estoy buscando convencerte de seguir una religión, sino que entiendas que también tengo libertad de expresión. Para mí seguir a Cristo es el único camino. La diferencia entre tú y yo es que a seguirlo no te obligo. Desde tu posición es sencillo juzgar. No dirías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Aunque sigo siendo rechazado hasta el día de hoy, me siento muy orgulloso de ser lo que soy. Estoy seguro de que tienes un oscuro pasado y que cargas una larga lista de pecados. Por eso no me interesa tu discurso barato. Yo no me creo ese cuento de que eres santo. Estoy lejos de ser bueno, vengo de lo peor. Para nada me siento un santo, soy un simple pecador. Por promesas que no cumplí, me he tragado mis palabras y he fallado tantas veces que ya no puedo contarlas. Te equivocas si piensas que yo me creo perfecto. Aunque asisto a la iglesia, no siempre doy un buen ejemplo. Hay muchas cosas que hice, de las que me arrepiento. Solo soy como tú, un ser humano con defectos. Comprende que no te odio, ni te veo como enemigo. Pero a pesar de que te amo, no estoy de acuerdo contigo. Así como exiges que tu causa sea defendida, yo defiendo a Jesucristo con mi vida. Yo no soy capaz de cambiar a nadie, solo Dios puede hacerlo. Sé que muchos no quieren que hable de esto, mas así como ustedes defienden sus ideologías, yo deseo que todo el mundo pueda conocer el amor de Jesús. Aunque Dios te ama, no significa que aprueba todo lo que haces, pero nos muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track. Impresionante. Wow. La canción realmente presenta exactamente la disputa entre un lado y el otro, con la genialidad que estos jóvenes lograron representar el reclamo, ¿verdad?, de la comunidad LGBTQ y lo que siempre dicen, versus establecer y no ceder a lo que son nuestras convicciones y lo que son nuestros valores sin ofender.
realmente el balance les quedó magistral. Habían casi 360 personas conectaditas cuando... Y es interesante, creo que es la primera vez que veo que las personas no se ponen a hacer comments. Están totalmente prestando atención a la lírica de la canción. Así que toda la gente que nos sigue por Facebook, qué tremendo que prestaron toda la atención porque había que seguir las dos partes, ¿no? Yo creo que hoy día la situación ha llegado a ese punto. ¿Cómo se puede llevar el mensaje y mantener una línea donde no hay ofensa? Yo creo que uno de los logros de esta canción es que logra, poner sobre la mesa el reclamo de ambas partes, pero la parte del cristiano, que es la que representa, ¿verdad?, el chico que tiene los dreads, y quien escribe la canción y es uno de los integrantes, son dos muchachos que lo hacen. Lograr hacer esta canción del tema que nos compete, cada día nos compete más este tema. Quisiera que el público nos reaccionara, porque como hemos dicho, el pueblo ha ido perdiendo el miedo a hablar, los jóvenes han ido perdiendo el miedo a hablar de sus convicciones sin que necesariamente otros, de sus pares puedan sentirse mal u ofendidos. Y a mí me parece que ha ido una línea de progreso en esta dirección, donde realmente antes ni se tocaba con un palo el tema. La gente no quería que los pusieran como homofóbicos o que los pusieran como que odiaban. Estoy hablando de la parte creyente de todas las edades. A poder ir ganando un mensaje donde sí estableces tus convicciones y tus valores y lo organizas de tal manera en la comunicación que los demás nunca te van a poder acusar de que los estás ofendiendo. Me encanta porque se resalta el respeto, como tú bien dices, y lo segundo, está diciendo, mira, yo hago caso omiso de lo que tú me insultas y demás, y no entro en tu terreno, pues tienes que hacerlo conmigo también. Al final terminan dándose un abrazo que no es lo que vemos. No es lo que vemos a diario, por el contrario, el ataque es constante y constante hacia la iglesia. Si hay una manifestación de la iglesia, aparecen de una forma muy fea, vestidas, insultos y demás, y eso no es lo que se ve de aquí para allá. Así que me encanta todo lo que se recoge aquí en esta canción. Le da un sentido tremendo el hecho de que en la vida real, este muchacho de los apóstoles del rap tiene un hermano, ¿verdad? Que es gay. Eso le da como que una connotación porque él lo está viviendo, ¿verdad? En los lazos de la familia. Yo quiero que ustedes, por ninguna razón, por favor, se pierdan hoy el segmento de Claribel Maldonado. Mujeres por Puerto Rico hoy nos trae un resumen de dos proyectos principales que se están dando en la legislatura que nos hacen seguir hablando de este tema. El proyecto 103 y el proyecto 136. Ambos proyectos van en una dirección que lo que no cubre uno, lo cubre el otro, y va en esta línea de imponer la ideología, de imponer una sola forma de pensar, de que nosotros nos quedemos callados, de que nosotros realmente pues no nos atrevamos a decir, y que inclusive haya una ley que nos impida poder hacerlo. Es sutil, va poco a poco. Yo sé que Claribel va a poder hilvanarlo de una manera tremenda porque ha estudiado cuidadosamente ambos proyectos, claro, y viene con un resumen de los puntos principales. Así que aunque nosotros no queramos hablar con frecuencia de estos temas, la realidad legislativa de nuestro país, lo que los legisladores trabajan todos los días en un montón de proyectos, nos obliga a que este tema también para el pueblo cristiano sea un tema relevante que no lo podemos dejar de un lado, porque si no mantenemos la militancia que hemos logrado mantener y que ha ido creciendo, gracias a Dios, de repente va a amanecer un día en que hay un montón de cosas que nosotros no las vamos a poder decir o expresar. Y yo creo que eso no lo queremos para nadie. Claro, y una de las cosas que resalta la canción precisamente es los niños específicamente. O sea, nosotros no podemos hacer nada con el adulto que ya toma sus decisiones, pero el niñito que se está levantando, que no tiene quien lo defienda o que sea por él, la canción también toca algo de eso. Exactamente. Tremenda canción. ¿Cómo te impacta esta canción? Sé que para la mayoría esta canción es totalmente nueva. De hecho, esta canción lo que tiene son algunos 3 o 4 días de haber sido lanzada. Es una canción nueva, la estamos dando a conocer más aquí, formará parte de la rotación de música de la emisora. ¿Cómo te cae esta canción? ¿Cómo
¿verdad? Te impacta y cómo de alguna manera tú pudieras hasta compartirla, para seguir llevando conciencia y de cómo a ti te ha ayudado en un mundo, ¿verdad? Bastante hostil que estamos viviendo, a ir ganando seguridad para ir poniendo sobre la mesa también y que no te dé pacho, que no te dé vergüenza de que eres cristiano, de que piensas, ¿verdad?, en que Dios diseñó al hombre y a la mujer y que diseñó a la familia como es, ¿verdad? Sin que eso signifique que estás ofendiendo a otro que piensa de una manera distinta. 787-993-9700, 787-993-9700. Comunícate con nosotros en esta hora. En ruta, hola, buen día. Hola, muy buen día. Saludos, te habla Harold. Estoy encantado con la canción y les doy muchas gracias por ponerla. De hecho, hasta le di like al video original en el YouTube de Apóstoles del Rap. Así que me encantó que lo trajeran, qué bueno que la van a poner. Y vi el video y sentí exactamente lo que muchos cristianos sentimos en el tema del debate. Que somos los criminales, que somos los indeseables, que merecemos la peor condena. Así que agradezco el aporte y creo que hay muchas de las personas en el mundo homosexual que en el fondo quisieran que la dinámica se fuera distinta a la que se está empujando oficialmente. Totalmente de acuerdo contigo. La gran mayoría siente respeto hacia nosotros, tienen una tolerancia tremenda igual, y no hay este sentido de enemistad o de odio como los medios han querido presentar y algunas figuras que son las que polarizan el tema a ese extremo. Vamos a más en esta hora. En ruta, buenos días. Buenos días. El tema me chocó bien fuerte, porque es algo que siempre he dialogado, y es que el cristiano se tiene que mantener firme en esa convicción, pero no llegar a ofender. Yo personalmente tengo amistades, ¿verdad?, que son homosexuales, pero siempre le mantengo ese porte de que soy cristiana, respeto tu estilo de vida, pero no creo en que, ¿verdad?, la homosexualidad debe ser aprobada en ese proyecto de escuela. Y muchos de ellos son gente seria, a pesar de ese estilo de vida. Ellos tampoco están de acuerdo en que eso se dé en las escuelas y se lleve a nivel de la niñez. La niñez debe seguir siendo respetada. Excelente, excelente. Gracias por estar con nosotros acá. Continuamos en ruta. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Me encantó el tema de esta canción. De verdad que el pueblo cristiano tenemos que despertar, porque ellos no tienen miedo al hablar, que no tienen la verdad, y nosotros que la tenemos, ¿por qué callar? Así que yo felicito a Juan Carlos 97.7, que siempre está a la vanguardia defendiendo los derechos y declarando y hablando lo que nosotros tenemos que hablar. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Excelente, gracias por estar acá. Aprovecho y hago el comentario de siempre. Nueva Vida 97.7 siempre ha sido una emisora que comunica mucho respeto a la comunidad LGBTQ. Nosotros siempre hemos reconocido la aportación valiosa que hacen muchos profesionales, tanto hombres como mujeres gay, lesbianas, al país en sus esferas profesionales, ¿verdad? Nunca le hemos quitado valor. En los miembros de nuestra familia o del círculo de amistades cercanas tenemos personas gay. Tenemos personas gay que nos dan algún tipo de servicio, sea a nivel de familia o sea a nivel empresarial. Y son gente responsable, son gente honorable y son gente tremenda. Nunca hemos tenido odio ni irrespeto por nadie que su, ¿verdad?, orientación sexual sea hacia el mismo sexo. La lucha de nosotros como medios siempre ha sido y será el que no nos arrinconen y nos quiten el derecho a nosotros a poder expresar lo que pensamos. Simplemente eso. O sea, esta lucha se ha convertido en una lucha de si me amas, cállate. Si me amas, muéstrate de acuerdo conmigo. Es verdad, han sido como que las banderas que la comunidad ha ido levantando. Y a mí me parece que alar el tema a ese extremo es lo que ha traído el conflicto que precisamente la canción denuncia. Y ese es el terreno ahora mismo fértil de controversia que no debería ser. Si tenemos respeto hacia un lado,
debería respetarse la postura de nosotros los creyentes, ¿verdad? Y que tenemos una visión de valores en línea con la Biblia. Y no pintarnos como esta gente odiosa e intolerante que tenemos que callarle la boca. Simplemente eso. Tan claro está nuestro mensaje que aquí nos llama gente de la comunidad diciendo excelente tema, gente diciendo no estamos de acuerdo con lo que los movimientos están haciendo, gente que se identifica, no es que deducimos, es que ellos se identifican y tenemos en la calle mucha gente que nos encontramos y nos dicen soy fiel oyente y son de la comunidad y les encanta estar conectados por el respeto. Mira, este fin de semana me escribió un chico, no es de la comunidad, pero para traerlo como ejemplo, me dice, quiero que sepas que no estoy de acuerdo con muchas posturas de ustedes. Con muchas no estoy de acuerdo. Pero aún así los escucho porque me edifican. O sea, paso la página de lo que no estoy de acuerdo, pero es más lo que me edifica. Y de eso se trata. Correcto. De eso se trata. Vamos a más. En ruta, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Pues me pareció muy buena la canción. Creo que sería muy útil primeramente difundirla entre la juventud cristiana para que la escuchen, la internalicen, porque día a día vemos muchos jóvenes cristianos que están callados porque tienen una lucha entre la presión que reciben en sus trabajos, en los centros de estudio y la verdad que conocen. Y a veces no tienen argumento, no han tomado las herramientas o no se les ha dado las herramientas y entonces se callan, sabiendo que es lo real. Así que yo creo que es bueno difundirlo entre los jóvenes, discutirla aún en mesa redonda y darle esos detalles que los jóvenes necesitan para poder hablar, porque muchos están sucumbiendo, quedándose callados porque no tienen las herramientas, no se les enseña, no se les educa ni se les impulsa a defender esto, se les enseña a quedarse callados. Así que Dios bendiga a estos jóvenes y Dios les bendiga a ustedes también. Buenos días. Claro que sí. Le pregunto a Sabdiel, ¿cómo esta canción los jóvenes pueden reaccionar a ella en tu opinión? Tú trabajas con jóvenes, esta canción y la temática de esta canción creo que la pudiste escuchar un poquito, ¿verdad? No de manera profunda porque es la primera vez que de repente junto con la presión del control, pero este tipo de canción en los jóvenes que tú me has compartido, que se cuidan tanto de no decir nada que a un pana los haga sentir mal o a una amiga los haga sentir mal. Bueno, yo creo que puede ser como un tipo de herramienta que pueden utilizar para compartirla, decir, mira, esto es lo que siento. Porque quizás a veces nosotros no tenemos como que esa habilidad de expresar bien las cosas y a veces nos refugiamos en este tipo de canciones o este tipo de personas que sí se atreven a asumir esta postura. Yo creo que muchos jóvenes van a empezar a utilizar esta canción, ¿verdad? Los jóvenes cristianos para decir, mira, esto es lo que realmente siento, no te sientan mal. Excelente, excelente. Así que los jóvenes que la utilicen precisamente de herramienta, porque como dice Sab, yo que soy comunicador de años, ir hilvanando, desarrollando un mensaje donde la gente te pueda entender y donde la gente perciba el respeto, pero sincero y genuino, pero al mismo tiempo tú mantenerte donde tienes que estar, es algo que tú lo desarrollas con el tiempo, o sea, al saque. Hay gente que tiene la gracia de hacerlo al saque. Otros que estamos en un micrófono y que nos escucha tanta gente, tú tienes que ir puliendo ese proceso para que realmente el mensaje llegue claro y la gente entienda dónde tú estás parado sin que estás haciendo, ¿verdad?, sentir mal a nadie o a otro. Así que los jóvenes, con la madurez que van desarrollando, muchas veces necesitan este tipo de herramienta que les ayuda a comunicar dónde están parados sin ofender, que es una prioridad tremenda para los jóvenes. O sea, yo he hablado con SAP, he hablado con el pastor Nando Steidel, que trabaja con jóvenes todo el tiempo, y a mí me impresiona mucho más que a nosotros los adultos. Claro. El nivel de cuidado que un joven tiene de no decir nada que vaya a hacer sentir mal a un compañero. Definitivamente. Demasiado interesante ese punto, ¿no? De nuestra juventud ahora. Y aparte de la canción como tal, me encantó el video, el respeto que se ven en los jóvenes que están en las gradas o es en un tribunal que se desarrolla. Correcto. Sí, entonces el respeto, tú ves las banderas, las diferentes comunidades representadas, respeto total. Ajá. Aquí tú vas a una vista y eso es esto, ¿verdad? Creo que gritos y demás, y no debe ser así. Sí.
El video concluye con un abrazo. Con un abrazo. Y yo deduzco, con los que se levantaron y cerraron los portfolios, era como que aquí no hay nada más que buscar, nos convenció. Correcto. Yo deduzco que eso fue lo que se vio representado en la parte legal. Me encantó aún el video. Vamos a un par de llamaditas más. Buenos días en ruta. 787-993-9700, 787-993-9700. Si quieres expresarte acerca de este tema de lo cotidiano, vuelvo y te digo, no te pierdas hoy aquí en ruta, 9:30 de la mañana, a Claribel Maldonado con un resumen de 2 importantes proyectos de ley que van en esta línea, distinto al 714, distinto a imponer la ideología de género en las escuelas. Son otras cosas que se están dando allí. Buenos días en ruta. Buen día, bendecidos. Bendiciones. Buenas. Buen día. Amén, estamos contigo. Cuéntanos, estás en el aire. Me encanta la canción, es excelente. Es un tema, ¿verdad?, muy importante en estos días. ¿Verdad? Oremos porque se levanten más hombres como esos, que puedan llevar el mensaje con respeto y con amor. ¿Verdad? Es una pena que no podamos recibir el mismo respeto que le damos a esas personas, ¿verdad? Que ellos, no todos, ¿verdad? Porque no son todos, pero una gran mayoría, pues tratan de tergiversar nuestro mensaje. Y pues, no quisiera, ¿verdad?, que si nos unimos los cristianos mucho más, porque me incluyo, que nos podamos unir todos los cristianos en este tema, yo creo que alcanzaríamos mucho más de lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy, ¿verdad? Oremos por esas personas que están luchando nuestros derechos en la corte, porque no es fácil a lo que ellos se exponen, ¿verdad? Que el cristiano verdadero se una más en estos temas y en estas causas, porque nos beneficiamos todos al final. Así Definitivo. es. Tenemos que seguir en esta línea. Yo les digo, y compruébelo dentro de un rato cuando llegue Claribel aquí, en Puerto Rico a nivel legislativo se está tratando de establecer el cimiento legal para que, ¿recuerdas lo que le pasó al repostero? Y lo que le pasó a la dueña de la jardinería que hacía arreglos florales. En Puerto Rico, basado en esas experiencias, se están gestando proyectos de ley que pavimentan el camino legal para que si tú eres profesional en un campo y te solicitan los servicios, te veas obligado a darlos, no te niegues, so pena de la bandera del discrimen. Así que nuestros legisladores, en vez de estar ocupados en tantos retos que tenemos como país, la mayoría de los proyectos que siguen trabajando son proyectos que tienen que ver con este tema y de establecer un sistema legal, ¿verdad? Un andamiaje de leyes que vayan a perseguir en última instancia a los que se piensan distintos, a los que piensan distintos y a los que siempre hemos levantado la bandera del cristianismo, de la familia, de la Biblia como, ¿verdad?, nuestro libro de regla de vida. Y eso, pues, hay que estar pendiente porque de verdad que esta sociedad sigue cambiando a las millas y no sabemos qué le pasan a los legisladores que son electos. Porque la prioridad sigue siendo este tema y la prioridad sigue siendo establecer leyes y reglas que coarten entonces nuestros derechos. Es como glorificar los derechos de un grupo so pena de aplastar los derechos de los demás, que en esta sociedad seguimos siendo todavía la enorme mayoría. Y aparte de aplastarlo, no te escucho, no te veo, no me importas, no te abro la puerta, te quedas fuera. En vistas lo hemos visto. Sí, eso es lo que sigue pasando. Te criminalizo en el proceso. Exactamente. Te criminalizo. Exactamente. Así que, pues, nosotros como medio, con el respeto que siempre nos ha distinguido, seguiremos con este compromiso de siempre. Comparta la canción, se llama Cara a Cara, de Apóstoles del Rap. Así se llaman estos chicos, son mexicanos, son de México y están haciendo un trabajo extraordinario de crear mucha conciencia. En breve, mi compañera Moray Mayola en el segmento Vamos por Más. En las mañanas, de lunes a viernes, en ruta, con Juan Carlos, Moray Mayberna.